Los biomas, aquellos espacios naturales que otorgan diferentes características y vida a todo jugador que entre allí. Ya sean más calurosos o más fríos, la verdad es que estos sitios le otorgan más variedad al juego y también más biodiversidad. Ahora, os voy a explicar una anécdota que me pasó hace unos meses que, hasta hace poco, pensaba que era obra de Mojang, la creadora del juego, pero nada más lejos de la realidad. No sé si fue un error del juego o simplemente un virus, la cosa es que lo que me pasó fue lo siguiente. Si mal no recuerdo, era el mes de julio y yo me encontraba disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano. Sin preocupaciones, sin estrés. Simplemente yo y la pantalla de mi ordenador. El juego al que más horas había invertido era Minecraft porque nunca me aburría y además los mods hacía que el juego se sintiera nuevo y fresco. Jugaba solo ya que todos mis amigos eran de consola, pero eso no me importaba, yo me divertía mucho haciendo estructuras o simplemente hacer mundos técnicos que requerían una cierta habilidad del jugador. El mundo al que estaba jugando, precisamente trataba de esto mismo. Había empezado hacía unas pocas semanas aquel mundo y ya había asentado mi casa, pero yo quería hacer una investigación exhaustiva del mundo, sobre todo me encontraba en la búsqueda de nuevos biomas que me otorgaran nuevos objetos que no podía obtener en otros biomas. De momento, había encontrado bioma de nieve, desierto y jungla, pero sabía que aún me faltaban muchos más. Pues bien, en esta ocasión estaba en un bioma de desierto, cabalgando con mi caballo para ir más rápido hasta que llegué a un bioma normal. Llevaba como unos 30 minutos y aún no había encontrado nada. Me encontraba un tanto decepcionado, pero no me iba a rendir tan pronto, tenía mucha tarde por delante y la quería invertir en mi videojuego favorito. En el bioma normal, empecé a percatarme que cada vez habían menos árboles. Sí, sé que puede ser una tontería, pero cada vez habían menos árboles de roble. Hubo un momento en el tan solo habían troncos y no había ni una sola hoja. También, uno podía ir viendo que la tierra pasaba de verde a un tono un poco más grisáceo, pero no era algo muy descarado. Se podía pensar incluso que fuera un problema de vista, pero que no tenía nada que ver con el videojuego. Llegó un momento en el que ya no habían ni siquiera árboles y que la tierra tenía ya un tono más gris que verde, del cual ya era indudablemente culpa del videojuego. Y, esto se confirmó totalmente cuando vi que ante mí habían unas escaleras que llevaban a una especie de cuadrado de 4×4 creado por madera distorsionada roja. En el interior del cuadrado había unas partículas exactamente iguales a las del portal del Nether, pero de color rojo en vez de morado. Además, el portal transmitía una especie de viento que actuaba como un agujero negro y se llevaba, sobre todo, hojas de árboles y sus respectivos troncos. Por eso, supuse también que no habían criaturas alrededor de este misterioso portal. Me emocioné mucho al ver eso y tenía ganas de investigarlo. Revisé mi inventario y vi que era francamente lamentable. Me había gastado casi toda la comida en el camino y mis herramientas estaban destrozadas. Así que, apunté las coordenadas del peculiar portal y regresé hacia mi casa para poder armarme mejor. Unos 30 minutos después, ya me encontraba de nuevo delante de esas escaleras que llevaban a lo desconocido, a un mundo completamente novedoso para mí. Llevé también a mi mascota, Rex. Era un perro gris muy bueno con un collar de color rojo. Decidí llevármelo porque pensé que sería bastante útil por si me encontraba con grandes oleadas de monstruos que intentaran atacarme. Ojalá nunca haber traído a Rex conmigo. Pues bien, sin más dilación, pasé por el portal y me adentré en la que sería una de las peores experiencias de mi vida. Cuando entré, vi que me encontraba en una sala de cuarzo con una estrella del End en el centro. Este era el responsable de la horrible ventisca que absorbía todo a su paso. Me di la vuelta y vi que el portal había desaparecido, no podía volver a casa. Miré por las paredes por si encontraba una salida, pero no había ninguna puerta. Intenté picar el cuarzo de las paredes, pero fue bastante inútil. Comencé a saltar por la sala por si activaba algún mecanismo y al final tuve suerte, si es que se le puede llamar así. La puerta de la sala era, efectivamente, la estrella del End en el centro. Entonces, me encontré sumergido en un remolino de colores lilas y rojos hasta que los pies de Steve tocaron el suelo. El primer detalle del que me percaté era que no podía ver casi nada. Tenía la vista tan nublada como si tuvieras puesta una calabaza tallada. Al mirar mi inventario, vi que lo que tenía en la cabeza no era una calabaza, sino una cabeza de Enderman con los ojos blancos. Me quedé muy extrañado y me la quité. Nada más hacerlo, pude fijarme en el entorno y la verdad es que era bastante espeluznante.
Para empezar, era muy parecido al Nether pero con diferencias como sangre y un líquido verde en el suelo y paredes. El suelo era de arena de almas y habían calaveras por todo el lugar. También había lava, pero esta era roja y tenía a esqueletos y creepers muertos flotando y navegando junto a la corriente. Me dio mala espina el lugar, sobre todo porque también habían criaturas como ovejas y cerdos, que eran completamente negros y tenían los ojos tan blancos como la nieve. Se me quedaban mirando fijamente y no me quitaban los ojos de encima. Intenté golpearlos pero no les hacía daño. Seguían observando. Rex hizo una animación rara que jamás había visto, como si estuviera asustado junto a un gemido. Continuamos nuestra expedición por ahí y vi que todo era explanada, no habían subidas o bajadas bruscas. Por el lugar habían carteles que tenían flechas que me indicaban un sitio al que ir. Yo seguía las instrucciones que me daban, pero al parecer, estas me llevaban hacia lugares más siniestros. Por ejemplo, ahora habían nuevas criaturas como vacas y caballos que iban a dos patas y respiraban muy fuerte. También aparecieron entidades de medio metro de diente afilados que nos atacaban a mí y a Rex. Pudimos defendernos bastante bien. Continué siguiendo las flechas en los carteles. Después de pasar por decenas de monstruos horripilantes, encontramos un mecanismo de redstone bastante peculiar. Todo parecía bien pero el mecanismo estaba conectado a 5 piglins encerrados en cápsulas de cristal. Estaban dando vueltas como locos. A mi izquierda había una palanca la cual supuse que tenía que activar, así que eso hice. Gran error. El rastro de redstone se iba encendiendo de uno en uno hasta llegar a los cerdos y entonces, hubo una explosión que derivó en un humo amarillo. Cuando el humo se disipó, pude ver una criatura gigantesca de color piel rosada con 5 cabezas que gruñía y sacaba saliva por la boca. Rex comenzó a aullar e intentó huir, pero no fue lo suficientemente rápido y el monstruo lo mató. Me asusté mucho e hice que mi personaje huyera de ahí, pero tuve la misma suerte que mi mascota y mi personaje fue devorado. Entonces, la pantalla de mi ordenador se fue oscureciendo más y más, hasta que solo se escuchaba un ruido de alguien o algo masticando de manera muy asquerosa. Temblé de pies a cabeza pero estuve algo aliviado de que ya hubiera terminado todo. Pero me equivocaba. Al cabo de unos segundos, la pantalla volvió a carecer y mostró algo que me dejó sin palabras. Adiós. Adiós. Si os ha gustado la creepy, dejad en la caja de los comentarios si os gustaría una segunda parte o si tenéis algún tema para una próxima creepypasta. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete. Dale a like y compártelo con tus amigos. Muchas gracias.